esa misa. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estoy fatal de la garganta, ¿verdad? Yo creo que se escucha. Entonces por eso me traje mi tecito. ¿Sí? No es que esto se llama desayunando con Jesús. No es el desayuno. Es un tecito para ayudarme para la garganta, ¿verdad? Doy gloria a Dios. Antes de venir, le decía al Señor, si no voy a predicar, que sea tu voluntad, ¿sí? Pues yo creo que estoy por una razón aquí, ¿verdad? Porque yo le dije, no puedo. Ahorita me sale en la mañana, no me sale la voz. Y pues hay compromisos, la pastora tiene otro compromiso por ahí. Entonces no va a poder estar y esa es la razón por la cual voy a hablar de esta forma, ¿verdad? Cualquier cosa que usted escuche ahí rara, ¿verdad? Algo que suene medio extraño, ahí me disculpa. Y bueno, no gastemos la voz mejor, ¿sí? Administremos la voz que tengo. Y vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 19. Como le decía, esto no se llama desayunando con Jesús. Eso tiene título y se llama discípulos comprometidos. Esa alegría me mató, hermano. Esa euforia me dejó. Discípulos comprometidos se llama el mensaje de esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Benjamín, ven acá, léalo por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin de la tierra. Amén. Gloria al Señor. ¿Escuchó? Ese es el mandato. Es más, eso tiene un título. Y eso en la palabra dice que se llama la gran comisión. No se llama la gran sugerencia, no se llama la gran idea, se llama la gran comisión. Tome su asiento. Y se llama la gran comisión porque Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia, nos ha encomendado a nosotros como a ir y hacer discípulos. ¿Sí? Como parte de esa gran comisión es el hacer discípulos. Fíjese lo que dice. No dice hacer espectadores, no dice hacer asistentes, dice hacer discípulos. Entonces, discípulos es lo que nosotros debemos ser. ¿Vio el cambio de palabra que dice?
Discípulo es lo que nosotros debemos ser. Amén, iglesia. Yo quiero que usted se meta en la palabra y se meta en el viaje que quiero llevarlo en esta mañana. El Señor comisiona a su iglesia para que haga discípulos, no asistentes a la iglesia, no espectadores de la iglesia, no gente que viene sin ninguna expectativa a la iglesia. Yo pienso que de ahí, amados hermanos, la importancia y la urgencia de que nosotros seamos discípulos de Cristo. Hay una urgencia de que seamos discípulos de Cristo, porque el discípulo de Cristo tiene una forma diferente de ser. Nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser diferentes. Amén. Estamos llamados a ser diferentes, iglesia. Hay una urgencia de que seamos discípulos de Cristo. ¿Por qué hay una urgencia? ¿Por qué es urgente que seamos discípulos? ¿Por qué es urgente, iglesia, que seamos discípulos de Cristo? Porque esto no es una ocurrencia del pastor. El que seamos discípulos de Cristo no es algo que se le ocurrió al pastor. No es algo que inventó el pastor. No es que el pastor dice, ¿qué hacemos para tener a esta gente ocupada en algo? ¿Qué hacemos para que esta gente esté entretenida en algo? ¿Me explico? Si usted pertenece al cuerpo de Cristo, que yo creo que todos los que estamos acá pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser discípulos, porque es una orden de Dios, es un mandato de nuestro Dios. No solamente ser discípulos, sino también ir a hacer discípulos. ¿Me sigue por ahí todavía, sí, hermano? Dígame sí, así, sí, para yo saber que nos estamos comunicando, ¿verdad? Entonces, no es un invento de ningún pastor, es un mandato, hermano Joaquín, es un mandato de Dios para nosotros, el ser discípulos y el hacer discípulos. Ahora fíjese, vea, uno no puede dar lo que uno no tiene. Uno no puede llevar a la gente donde uno nunca ha ido. Eso tiene un nombre, ¿sí? Y eso se llama el líder, que es líder agencia de viajes. Está el líder agencia de viajes y está el líder guía turístico. ¿Sí? El líder que es, el pastor que es guía turístico, le va a decir como cuando uno va, ¿cuál fue la primera que dije? Agencia de viajes, gracias Mari, eso. ¿Sí? El que está en la agencia de viajes nos va a decir, vea las playas que hay donde usted quiere ir, vea las montañas y vea la comida que sirven en los restaurantes, vea los hoteles que hay. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El guía turístico no. El guía turístico está en el lugar de los hechos y él le va a decir, venga por aquí, esto que usted ve acá, está en la montaña, tiene este nombre. ¿Me voy a entender, hermanos? Nosotros debemos ser guías turísticos, ¿sí? Llevar a la gente donde nosotros hemos ido, donde nosotros hemos pasado. Y si uno no es discípulo, ¿cómo va a ser discípulos? ¿Me sigue, iglesia? Si uno no es discípulo, ¿cómo va a ser discípulos? Entonces, esta mañana hagas esa pregunta y no la responda, respóndasela a usted. Yo, Señor, delante de ti, porque si estoy delante de mí me puedo engañar, si estoy delante del hermano puedo engañarlo, pero delante de ti no puedo engañar. Señor, yo soy un discípulo tuyo, soy discípulo, hablo, me comporto, actúo como discípulo, o simplemente soy un asistente a la iglesia, o simplemente vengo para ahorrarme algunos problemas, o estoy aquí verdaderamente, Señor, porque
yo quiero ser tu discípulo. Amén. Hoy en día, hermanos, esto lo digo a nivel de la iglesia en general. Obviamente también está incluida la clase del alfabeto, ¿verdad? Pero hoy en día hay una apatía, hay un rechazo, y nadie o muy pocos quieren ser discípulos. Muy pocos quieren ser discípulos de Cristo. Hoy muy pocos quieren discipularse. Paréntesis, hago un paréntesis. No me estoy refiriendo simplemente a llenar un libro o a llenar los 3 libros, que es, que es el proceso que tenemos acá para el discipulado. No me refiero solamente a esos 3 libros, ¿sí? Porque Jesús discipuló a sus discípulos, ¿verdad? Y no tenía los libros. ¿Sí? No tenía libros para discipularse. ¿Sabe por qué? Porque el ser discípulo es una actitud que nace del corazón. Es una actitud que tiene que nacer en nuestro corazón. ¿Sí? Y es cierto, tal vez podemos durar 1 año, 6 meses, 3 meses, no sé, haciendo el discipulado, llenando el libro. ¿Sabe una cosa, hermano? Pero el Señor se va a llevar toda nuestra vida discipulándonos en todas las situaciones que usted y yo vivimos. Amén. El Señor se va a llevar toda la vida, toda nuestra vida discipulándonos, disciplinándonos, enseñándonos, diciéndonos cómo es, cómo no es, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Pregunto, si no somos capaces de tener la actitud para llenar los 3 libros, que es lo más fácil de discipular, ¿cómo vamos a tener una actitud, amada iglesia, para poder someternos a las disciplinas de Dios? ¿Cómo vamos a tener la actitud, hermanos? ¿No la tenemos? ¿O no la vamos a tener? Pero eso no pasa aquí. Te decía que hoy en día hay una apatía, un rechazo. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano ha entendido mal que a libertad nos ha llamado el Señor. Hemos entendido mal, porque pensamos que esa libertad es para hacer lo que nos venga en gana. Amada iglesia, y no, para eso Cristo no nos hizo libres. Cristo nos hizo libres para que usted y yo nos sujetemos a Él, para que seamos sus siervos, para que seamos sus esclavos. Ay, hermano, qué palabra más fea. Bueno, es que eso es lo que significa siervo. Eso es lo que significa siervo, un esclavo, ¿verdad? No más que ahora, como decía aquella canción, ahora soy esclavo por amor. Antes los esclavos estaban sujetados contra su voluntad, pero ahora nosotros de nuestra propia voluntad nos sujetamos a Cristo. Amén, iglesia. De nuestra propia voluntad somos esclavos de Dios, por amor a Dios, por amor a la obra de Dios, por amor al prójimo, por amor a los hermanos, por amor al cuerpo de Cristo. Que eso no me sube el azúcar porque está dulce. No, y si me sube el azúcar me pongo eléctrico aquí, entonces es un problema. Hoy, amada iglesia, hoy el enemigo nos ha engañado, haciéndonos creer que todo esto, que el discipulado, que el ser discípulo de Cristo es una pérdida de tiempo. Nos ha hecho creer que no es necesario, que usted puede estar en la iglesia sin discipularse, sin permitirle al Señor que nos discipule a través de su Espíritu Santo. El enemigo nos ha hecho pensar eso. Ah, eso sí, ya yo lo hice. Ya yo lo hice. ¿Cuándo? Ah, hace como 20 años lo hice. ¿Y usted se acuerda lo que dice la clase número 1? ¿Se acuerda el título de la clase número 2? Bueno, los que hicieron la clase número 2 sí se recuerdan, ¿verdad que sí?
ahí después yo le voy a explicar algo de la diferencia que tenía un discípulo griego y un discípulo judío, pero eso es más adelante. Nos ha engañado haciéndonos creer que todo esto es una pérdida de tiempo, que no es necesario, que yo no sirvo para esas cosas. Ay, no, yo eso no sirvo, hermano. Es que fíjense que yo apenas fui a segundo de la escuela. Yo escribo muy feo. Es que yo a veces no sé, no entiendo, hermano. La gente se encierra en esas mentiras del enemigo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, mi hermano Jonathan? La gente se encierra en esas mentiras del enemigo. Porque todos cuando vinimos acá no sabíamos nada. Éramos unos ignorantes. No lo digo por usted, lo digo por mí. Yo no sabía nada. Nada. Y Dios me fue enseñando a través del tiempo. Pero el que es discípulo tiene un corazón diferente y se deja enseñar. El que está en la iglesia y cree que todo lo sabe es un orgulloso, porque dice: a mí nadie tiene que enseñarme nada. La persona que piensa así, ¿sabe qué, hermanos? No va a crecer nunca, no va a aprender nunca nada, porque nunca se va a dejar enseñar por nadie. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Y ellos cuando ya tenían un tiempo de caminar con el Bautista, y después Jesús los llamó a ellos también, y ellos no dijeron: ah, no, Señor, no, disculpe, ya nosotros pasamos por la clase 001 con Juan el Bautista, podemos ir con usted a la clase 002 ahora, brincarnos eso porque ya lo hicimos. Prosigo porque si no, el tiempo no me va a dar, hermano. Nos ha hecho creer que esto es una pérdida de tiempo, que no es necesario, que no sirvo para esto, que el discipulado es solamente para los que son servidores. Es que ellos son los que tienen que discipularse, los servidores. Ellos son los que tienen que discipularse. Ellos son los servidores, los líderes. Pero no, iglesia. No es solo para ellos. No es solo para ellos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo diseñó su iglesia como un cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que este cuerpo tiene muchos miembros. Y cuando habla de que tiene muchos miembros el cuerpo de Cristo, no está hablando de los servidores solamente, está hablando de todos los que estamos aquí. Así que si usted está aquí esta mañana, no está viéndonos ahí por el internet, usted es miembro del cuerpo de Cristo. El discipulado es para todos nosotros, para todos. Porque Dios nos da una función específica a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. O le pregunto, en su cuerpo, ¿a usted le sobra algún miembro? ¿Le sobra? Usted podría decir: hoy no, hoy voy a dejar las manos en la casa, porque no sé. Podría decir a su iglesia. Podría decir: no, es que lo que aporta en mis oídos, no sé, no me sirve, no, creo que no. Podría dejar sus oídos. Podría usted caminar y hacer las cosas sin el sentido de la audición. Bueno, hermanos, que algunos lo hacen, sí, algunos lo hacen, pero tienen que aprender capacidades especiales. Vea, como dicen, para muestra un botón, vea qué importante es simplemente la función de mi boca y de mi voz. ¿Sí se da cuenta? Y yo no sé, hermano, aquellos hermanos que son mano, aquellos hermanos que son ojo, hermanos que son nariz, hermanos que son corazón, algunos son riñón, algunos son, ¿verdad? Y todas esas funciones son necesarias
dentro del cuerpo de Cristo. ¿Alguien dice amén? Alguien podría decirle, Señor, mire, ahora estábamos ahí en adoración y me recordé de la conferencia de prensa de un entrenador de fútbol. Me recordé, hermano Randall, de la conferencia de un entrenador de fútbol de un equipo. Y él dice, siempre que empieza la conferencia, él dice, yo quiero darle gracias al Eterno, no digo nombres para que no haya ninguna cosa, ¿verdad? Y él dice, yo le doy gracias al Eterno porque no somos merecedores de esto. Hermanos, si lo que están es pateando una bola, están corriendo en pantaloneta por todos lados. Es que nosotros sí es cierto que no somos merecedores de esto. Ahora que orábamos y se sentía lindo la presencia de Dios, ¿no es? Se sentía lindo la presencia de Dios, había ese mover lindo dentro de la adoración. Yo les decía, Señor, no somos merecedores de esto. No lo merecemos. No merecemos de que nosotros abramos nuestra boca y cantemos y que Dios se complazca y venga y nos visite y nos dé de su gracia, nos dé de su amor, de su misericordia. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Por lo consiguiente, el discipulado es ¿para quién? Para todo el cuerpo de Cristo. Es más, yo no lo hicieron solo en el discipulado, ¿sí? Todo lo que hacemos acá en la iglesia es para el cuerpo de Cristo. Todos los servicios, todo lo que se hace, las actividades, todo lo que se hace es para provecho del cuerpo de Cristo. Creo que como iglesia y cuerpo de Cristo debemos cambiar de opinión, hermanos, con respecto al discipulado y disponernos más para poder aprender más y así madurar como hijos de Dios. Es que ese es uno de los problemas que tiene la iglesia, hermanos. Ese es uno de los problemas que tiene la iglesia. ¿Cuál? La inmadurez de las personas. Hay inmadurez. Con respeto y con amor se lo digo. No señalo a nadie, pero se lo digo a todos. Hay inmadurez en el cuerpo de Cristo. Nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta aprender, nos falta esforzarnos, nos faltan muchas cosas, iglesia. Ahora, esto que le estoy diciendo no es simplemente como para hacer una crítica, ¿no? Es que cuando usted va donde el doctor, a veces el doctor nos dice cosas que no queremos oír. ¿Cierto? Nos dice cosas que no queremos escuchar. Que tenemos mal esto, que estamos mal en esto, que estamos enfermos de esto, que tenemos una deficiencia de aquello. ¿Cierto? O alguien se goza cuando va al doctor y el doctor le hace diagnóstico con un montón de carambadas. Pero usted no está con el doctor para escuchar lo que quiere oír. Usted está con el doctor para escuchar lo que necesita oír. Amén, iglesia. Y esta mañana estamos delante del doctor. No, yo no. El que lo conoce todo. El que escudriña los corazones. El que lo sabe todo. El que no se deja engañar. No lo podemos engañar, iglesia. Y Dios nos va a decir, sí, mi hijo, esto, tenés que hacer esto, dejar esto, dejar las harinas, dejar el azúcar. Tienes que dejar todas esas cosas, porque está funcionando mal. Está funcionando mal. Y necesitamos, iglesia, poder crecer y madurar. Amén, iglesia. Y alcanzar el propósito de Dios, con el cual Dios nos formó como hijos de Dios, el cual Dios nos formó como la casa del alfarero que somos.
Por lo consiguiente, usted está aquí esta mañana no para escuchar lo que usted quiere escuchar. Usted está acá esta mañana para escuchar lo que necesita escuchar. Eso fue un escándalo de amenes. Aleluya. Estamos acá para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Amén. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del día de hoy tiene muchos problemas. La iglesia del día de hoy tiene muchos problemas. Estoy seguro que usted habrá visto uno y cientos y hasta miles de videos donde salen hablando de la iglesia, criticando a la iglesia, diciendo cosas que hace la iglesia. Y sabe una cosa, hermano, hay muchos de esos argumentos que no podemos contradecirlos. No podemos contradecirlos, ¿sabe por qué? Porque tiene razón. Tiene razón. Porque la iglesia está enferma. La iglesia necesita sanarse. Necesitamos sanarnos como iglesia. La iglesia tiene muchos problemas. Y eso se debe a que muchos no tienen, escuche la palabra que le voy a decir, a que muchos no tienen compromiso con Dios. Vuelvo y repito, usted podrá decirme a mí, podrá decirle a la pastora, podrá decirle a los líderes, yo me comprometo, y nos puede engañar. O puede ser que esté mintiendo, o puede ser que esté diciendo la verdad, pero delante de Dios no. ¿Verdad que no? Dios sabe. Él conoce la intención de nuestro corazón. Y entonces, la gran cantidad de problemas es porque muchos no tienen compromiso con Dios. No tienen un compromiso con la palabra de Dios. ¿Ven? No tienen un compromiso con la iglesia. Hermanos, si es que la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Sí? Imagínese que usted viene y habla conmigo y me dice, hermano Johnny, que verá que bien que me cae usted, hermano Johnny. Yo puedo hablar con usted y ser su amigo. Sí, claro, hermano. Es que vieras como usted me simpatiza mucho, hermano. Claro que sí, yo estoy dispuesto a que podamos ser amigos y todo el asunto. Y me dice el hermano, sí, pero ¿sabe una cosa? Su esposa que mal me cae. No la soporto a su esposa. ¿Usted cree que qué voy a hacer yo? A ver, esposos, ¿qué cree que voy a hacer yo? ¿Ah? Gabriel, ¿qué cree que voy a hacer yo? Josué, ¿qué cree que voy a hacer yo? Armando, ¿qué cree que voy a hacer yo? Randall, ¿qué cree que voy a hacer yo? Jonathan, ¿qué cree que voy a hacer yo? José, ¿qué cree que voy a hacer yo? Le pregunto, ¿qué cree usted que va a hacer Cristo? ¿Qué cree usted que va a hacer Cristo? Ah, no, hombre, claro que sí, venga. No importa, esa vieja no le hable porque esa vieja es muy repugnante. ¿Usted cree que eso va a ser Cristo? Lo siento, hermano, está bien, podemos conversar y todo, pero no sé, mi esposa es única. Entre el mundo es única. Es la más hermosa del mundo. ¿Verdad que sí? Diga que sí, hermano, no, que ahí está ella. ¿Qué cree usted que va a hacer Cristo? Ah, no, está bien, tranquilo, no se junte con la iglesia, porque no, ahí todos son hipócritas, ahí todos son unos falsos, ahí todos son unos mentirosos, ay, ni se junte, mejor lo que sabe con nada van y lo corrompen, mejor vaya. Amados hermanos, la iglesia no es perfecta. Ni Dios, Josué, ni Dios, ni yo, ni nadie debería pretender que la iglesia sea perfecta. Porque está compuesta por personas. Y somos imperfectos todos. Amén o amén, todos somos imperfectos.
¿verdad? La pastora dice, no señale a nadie, porque usted señala a uno, hay otros que lo señalan a usted. ¿Verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? 3 horas. Gracias. Básicamente que digo, ok. Esa fue la introducción, iglesia. Esa fue la introducción. Quiero compartirles. Definamos la palabra discípulo. Definamos la palabra discípulo. Discípulo, ¿qué es? Un seguidor de Cristo. Alguien que se deja enseñar. ¿Qué se debe guiar? Discípulo. Seguidor de Cristo. A ver, ¿quién más por aquí? Quisiera preguntarle a todos, pero no puedo. Seguidor de Dios. Juan Carlos. Ser un discípulo de Dios. De este lado. Sofía. Dejarse guiar y hacer lo que nos enseña Jesús. ¿Alguien? Dejarnos enseñar. Gloria a Dios. Como le digo, me encantaría preguntarle a todos, hermano, pero no puedo preguntarle a todos. Entonces, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, escúcheme esto, es un libro acerca de discípulos, ¿verdad? Escrito por discípulos y es para discípulos, el Nuevo Testamento. Ajá. Cuando la Biblia, amados hermanos, cuando la Biblia habla tantas veces sobre un mismo tema, ¿por qué cree usted que lo hace? ¿Por qué cree? Participemos ahí, hermanos. ¿Por qué cree usted que la Biblia menciona tantas veces la palabra discípulo? O en este caso el Nuevo Testamento, que es en el que nos estamos enfocando. Para darle un énfasis, ¿verdad? Para que sobresalga de donde va en la línea, digámoslo de esta forma, y de pronto hace un énfasis y habla de un discípulo. O sea, la Biblia habla tanto del discípulo porque el ser discípulo es importante. ¿Me explico, iglesia? Porque el ser discípulo es importante. ¿Ah? Es importante. Ahora, ya ustedes me ayudaron a definir un poco la palabra discípulo. Y es cierto, ¿verdad? Ahora, si nosotros como iglesia no tenemos la definición correcta de qué es un discípulo, de qué es ser discípulo, vamos a correr el riesgo, vamos a correr 2 riesgos. Uno, de no formar discípulos bíblicos o de formar discípulos de otra manera. ¿Me explico? ¿Me doy a entender, hermanos? Sin una definición clara y bíblica, vamos a tener dificultades, ¿sí? Porque muchos van a decir, sí, discípulo, yo sé lo que es discípulo. Discípulo es esto. Y de pronto le preguntamos a otro y va a decir, no, es que discípulo es esto. Y de pronto nos vamos a encontrar que tenemos 3, 4, 5, 6, 7 definiciones de lo que es ser un discípulo bíblico. Amén, iglesia. Necesitamos poder
definir nosotros bien qué es un discípulo, para todos caminar en ese mismo propósito, en esa misma dirección, y todos saber qué es ser discípulo. ¿Me sigue todavía? ¿Amén? ¿Me sigue? ¿O ya lo cansé? Ok. Como le digo, corremos el peligro de no producir el tipo de discípulos que estamos llamados a ser. Ahora, sin embargo, cuando como iglesia, cuando una iglesia o nosotros como iglesia, ¿verdad?, tenemos una definición correcta, tenemos una definición basada en la palabra del Señor, vamos a comenzar a hacer el primer cambio hacia algo diferente. ¿Sí? A hacer un énfasis renovado en el discipular a las personas. ¿Qué es lo que le acabo de comentar? ¿Qué es lo que le acabo de decir? O sea, hermano, que todos necesitamos pensar qué es ser un discípulo en la definición correcta, y que todos estemos en esa definición. ¿Sí? Que todos estemos pensando en esa definición. Ahora, fíjense, hay algo curioso. Tanto en hebreo como en griego. ¿Sí? Ok, voy a hacer un alto ahí. El Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo. Algunas partes de ese Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. Pocas, pero algunas. El Nuevo Testamento se escribió en griego por personas que eran judías y pensaban como judíos. ¿Me explico? ¿Por qué, hermanos, si eran hebreos, si eran judíos, si eran de Jesús, por qué hablaban y escribían en griego? Porque el idioma griego había captado todo el sector de Israel. Era el idioma que predominaba en ese momento. ¿Me explico? Obviamente los judíos, algunos hablaban arameo y algunos hablaban hebreo, pero con el que todos entendían era ¿cuál? El griego. Ahora, tanto en griego como en hebreo, discípulo significa exactamente lo mismo. Significa alguien que aprende, alguien que se sienta a ser enseñado. Significa lo mismo, ¿verdad? Perdón. Significa exactamente lo mismo. Significa aprendiz, ¿verdad? Discípulo significa que es alguien que aprende. Significa lo mismo en hebreo y en griego. Ahora donde cambia la cosa es en el contexto cultural. Es en el contexto cultural que tenían. Los griegos tenían una forma de ser en su cultura, y los hebreos tenían, o judíos tenían, otra forma de ser en su cultura. ¿Se entiende eso, verdad que sí, no? Dígame algo, hermano, porque yo necesito saber que usted me está entendiendo, ¿sí? Que me estoy dando a explicar bien, ¿verdad? Porque si no lo explico de otra forma. Le digo que cambien el contexto cultural. El discípulo griego entendía sobre el discipulado que era ser discípulo de alguien para aprender, para saber, para adquirir conocimiento. ¿Me suena parecido? El griego decía: yo tengo que saber para ser igual a mi maestro. Por eso es que una de las culturas más grandes en filosofía es el pueblo griego, o la cultura griega, ¿verdad? El discípulo griego decía: yo tengo que saber, porque cuando venga alguien a hablar y a debatir conmigo, yo tengo que darle pa. Yo tengo que ser mejor que él. Pero resultaba que lo que el griego aprendía era solamente información. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Solamente era información.
Solamente era información, era aprender para saber, para cuando tenían que debatir con alguien, esos famosos debates filosóficos que hacían ellos, ¿verdad? Poderle ganar a esa persona. Fíjese cómo esa cultura, amado hermano, como esa cultura se metió tanto dentro del pueblo judío, ¿sí? Que Jesús le decía a las personas del pueblo, le decían, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no quieren hacer nada. Ellos no quieren mover las piedras ni con el dedo, no quieren mover nada, no quieren hacer nada. Ellos saben mucho, pero no hacen nada. Ustedes son unos hipócritas. ¿Cierto o no es cierto? Se lo decía Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían, pero no querían hacer. Esa cultura se había metido dentro del pueblo judío. El saber mucho, pero el no hacer nada. El adquirir conocimiento para que no fuera nada más que eso. ¿Verdad? Eso es en el contexto cultural. Lo que el griego entendía sobre el ser discípulo y lo que un judío entendía de lo que era ser discípulo. Y hermano, ¿y eso cómo nos afecta a nosotros? Usted sabe que cuando el cristianismo inició, hermano, inició dentro del judaísmo. Cuando el cristianismo inició dentro del judaísmo. Y llegó un momento que judíos y cristianos tuvieron que separarse. Es más, mucha gente en aquellos tiempos pensaba que el cristianismo era una rama más del judaísmo. Y entonces, con el paso de los años, la iglesia cristiana tuvo que separarse y buscar sus propios lugares para hacer reunión, no hacerlos en la sinagoga junto con los judíos. Y tuvieron que separarse. Pero la cultura quedó. ¿Me explico? La cultura quedó. Ahora, ¿cuál era el objetivo del discípulo grecorromano o romano o griego? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de esos discípulos, amados hermanos, era memorizar. Era la memorización, era aprendérselo. ¿Cómo está? Era aprendérselo memorizándolo. Era el manejo por excelencia de los maestros. El memorizárselo todo. Y hermano, es que ¿cuál es el peligro de memorizarlo? Ve, hermano, cuando usted se memoriza algo así como está, como una fotocopia, usted puede estar hablando, pero en el momento que alguien lo saque, usted se le perdió el hilo por donde iba. Hay unas personas que evangelizan ahí en las calles, ¿verdad? No son los hermanos que salieron ayer de aquí de la Piedra, ¿no? Sí, unas personas que evangelizan en las calles, van casa por casa, y ellos tienen una forma de hacer las cosas. Y ellos siempre inician con una pregunta. Ellos siempre van a decir: ¿y a usted qué le parece? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree que es lo que está faltando en el mundo? Ellos siempre van a empezar con una pregunta. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, yo lo que estoy diciendo no lo digo acerca de las personas, lo digo acerca de lo que ellos hacen. Las personas serán muy respetables y todo, pero estoy hablando de lo que ellos hacen. Y si cuando ellos llegan a su casa, usted les cambia el asunto, y en lugar de él preguntar, le pregunta a usted, o le habla de otro tema, ¿sabe qué pasa, hermano? Se perdieron. Ese es el riesgo que hay
en memorizar las cosas. Ese es el riesgo. ¿Cuánto nos pasó años? Memorizamos todo para el examen. Vamos afiladísimo, ¿verdad? Yo creo que a todos nos pasó eso. Afiladísimo para el examen. Y llegaban y se sentaban en el pupitre, ponían la hoja. Ya no me acuerdo de nada. Amén. O solo a Dios me pasó eso. Entonces, el objetivo del discípulo griego era aprendérselo todo de memorizándolo, ¿verdad? Era el manejo por excelencia de lo que hacían. Por lo tanto, el objetivo del discípulo griego podría resumirse en una sola frase o en dos frases. Podría resumirse el propósito de ese discípulo griego. Tenía solo un propósito: acumular información. Era lo único. Acumular información. Acumular información era lo único que tenía ese discípulo por objetivo. Pero ahora veamos el objetivo del discípulo hebreo o judío. Como le dije anteriormente, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero tiene un trasfondo hebreo, porque fue escrito por personas que pensaban como hebreos, ¿verdad? Pensaban como hebreos, la mayoría de todas esas personas, ¿verdad? Y lo escribieron en griego, con una mente judía. Entonces, es necesario, hermanos, hacernos esta pregunta: ¿qué significa ser discípulo para un hebreo o para un judío? Es lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero en casos prácticos para nosotros lo entendemos. ¿Qué significaba para un judío ser discípulo? Usted escuchó la perspectiva que le acabo de hablar del discípulo griego. Ok. Como le dije, en el idioma, aunque son dos palabras distintas, significan lo mismo. Discípulo significa un aprendiz, un estudiante. Pero culturalmente, lo que significa un discípulo para un judío es una persona que es practicante de lo que aprende. ¿Sí me doy a entender, hermano? O sea, el griego quería acumular y saber, ser una biblioteca con patas y saber mucho, pero no practicar nada. En la mente del hebreo, del judío, en la mente del judío, su objetivo era aprender mucho para ponerlo en práctica. Aprender mucho para practicar lo que aprendía. ¿Sí me explico? De ahí que muchas veces hay personas que tienen 10, 15, 20, 30, un montón de años en la iglesia, pero todavía no saben nada, todavía no practican nada. Usted habla con ellos y están enojados con todo el mundo, le guardan rencor, no quieren perdonarlo porque allá en el 1800 algo le hizo. Y no lo quiere perdonar y no lo perdona, y que lo perdone Dios y vaya. ¿Sí? Pero el discípulo sabe que tiene que perdonar porque si no, no es perdonado. El discípulo sabe que tiene que hacerlo. ¿Me voy a entender, hermano? Hay gente que tiene 20, 30, 40 años en la iglesia y todavía dice: ay, hermano, es que yo no soy ningún santo. Uy, hermano, pues te ponga a trabajar en remoto, porque a santidad nos ha llamado Dios. ¿Ah? Ahora, santidad no significa ser perfecto. No. O sea, Dios no está diciendo sean perfectos porque yo soy perfecto. No.
Sean santos porque yo soy santo. ¿Y cómo? Cierre la boca cuando no tiene que hacer el comentario que no tiene que hacer. Cierre la boca cuando no tiene que hablar de nadie. Limpie su corazón y no sienta rencor contra las personas. Ame la obra de Dios, ame al prójimo, ame a su vecino. Sí, ese que le tira el agua, que le cae mal, que le dice un montón de... Ame a su vecino. ¿Me explico, iglesia? Si el comentario que va a hacer no viene al caso, no tiene por qué decirlo, usted no está seguro de lo que va a decir, usted no lo vio, usted no estuvo ahí, no diga nada mejor. ¿Cierto? Esa es la forma en la que usted y yo podemos guardarnos en santidad. No es que seamos perfectos, porque aquí nadie, ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, hermano, yo no peco. Ya yo no peco, hermanos. Ya pecó por mentiroso. ¿Verdad que sí? Entonces, el discípulo judío sabía que tenía que aprender porque tenía que ponerlo en práctica. Y él decía, voy aprendiendo esto y voy practicando esto, voy aprendiendo esto y lo voy haciendo. El discípulo griego, él decía, no, yo tengo que saber mucho porque yo en la próxima discusión que tenga con Gabrielito, yo me lo sueno, Gabrielito. Es broma, no la hagan en serio. ¿Ve? Entonces, nos estamos haciendo esta pregunta, hermanos. ¿Qué significa discípulo para un hebreo? ¿Verdad? Dice que es un practicante. Aún cuando solo sea un principiante. Es alguien que practica aunque esté apenas aprendiendo. ¿Verdad? Es como lo que decía aquel de la televisión, que yo viendo aprendo. Algo así, ¿sí, verdad que sí? Necesitamos aprender. Ir haciendo también. Ahora, los discípulos de Jesús, fíjense qué tremendo, hermano, porque Jesús le enseñó así a sus discípulos. Así le enseñó a sus discípulos. Jesús iba y le decía, muchachos, vamos a caminar por ahí. Y de pronto se apareció un endemoniado. En el nombre de Jesús, en mi nombre, fuera. Y sigue caminando y se encontraba un ciego. Hagamos barro. Y hacían barro y le ponían los ojos. Y los discípulos ahí detrás del maestro. Apuntó Juan, apúntenlo, se puede hacer un examen. Apunte. ¿Por qué, hermanos? Porque la imitación es más importante que la información. La imitación es más importante que la información. ¿Verdad que sí? Usted, bueno, vamos a ir a la palabra. Vayamos ahí al Evangelio de Marcos, hermanos, en el capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Marcos 29, ve. ¿A dónde le dije? Sí. No, perdón, es que estoy perdido yo. Estoy en Lucas. Estoy en Lucas. Marcos capítulo 9. Algo pasó, hermano, déjenme corroborar esto nada más un momentito. Ya vi, sí, ya sé dónde está el error. El que está en Lucas es 8. Sí. Es Lucas 9.
Lucas capítulo 9, versículo 1. Es que yo apunté y puse Marcos, aunque eran discípulos dos, pero no, nada que ver. ¿Listo? Lucas capítulo 9. Habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿A quiénes le dio Jesús poder? A sus 12 discípulos. Ese era el grupo allegado del maestro, ¿verdad? Y sigue diciendo: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y le dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella casa, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén, iglesia. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Usted sabe cuánto fue el ministerio? El ministerio del Señor Jesús con los discípulos. O sea, ¿cuánto caminó el Señor Jesús con los discípulos? Un poquito menos, sí, pero fueron como 3 años, ¿verdad? Y en 3 años, hermanos, ya los estaban mandando a echar fuera demonios, los estaban mandando a predicar, los estaban mandando a hacer obra misionera, los estaban mandando a ir a hacer la labor que tenían que hacer. ¿Me explico? ¿Alguien tiene 3 años aquí? No levante la mano. ¿Alguien tiene 3 años aquí? De estar aquí 3 años. ¿Nos damos cuenta, iglesia? Digamos que con 3 años de ministerio del Señor Jesús con los discípulos, ya los mandó a predicar. Algunos con 15, con 20 años no quieren todavía salir a predicar. Algunos con 10 años todavía no quieren hacer nada. Y menos que nos manden de misioneros. ¿Verdad que sí? Menos que nos manden de misioneros. Que nos manden allá donde hay una comida toda extraña. ¿Verdad que sí? A un lugar donde no conocemos. Ay, no, Señor Jesús, no. Mejor déjeme aquí que estoy en la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero con 3 años o menos, Jesús está mandando a sus discípulos y va y dice: vaya, prediquen, vaya, echen fuera el mundo. Ay, no, Señor, me da mucho miedo esa cosa. ¿Y qué pasa cuando se está revolcando ahí, echa la espuma y hace todas esas cosas? ¿Qué le hago? De ahí, usted ya me envió a mí, usted ya me envió lo que yo hice. Usted estaba ahí cuando yo reprendí un demonio y usted lo vio. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Hermano, y cuando uno le predica a las personas qué tiene que hacer o qué tiene que decir, que yo no sé. De ahí usted ahí, primero uno va a ver. Va uno ahí, el que lleva los trataditos. ¿Verdad? ¿Verdad, Brando? Así empecé yo. La primera vez que yo fui, yo lo que hacía era llevar los tratados. Y no más. Me hizo una gracia ese día porque el primer día que fui, llevé los tratados, terminé hablando yo. Y capaz el hermano Johnny ha de hablar. Marcos capítulo 10. Marcos no, Lucas, perdón. Lucas capítulo 10. Versículo 1 y 2. ¿A quién acaba de mandar Jesús a trabajar? A los 12 discípulos. Vea lo que dice el verso 1 en el capítulo 10 de Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70
¿A cuántos? A 70. Pero es que el Señor trabajaba en varios niveles. Tenía 12 que eran los más allegados, pero tenía otros tantos más. Tenía 70 que también Él los comisionó. ¿Y qué los mandó a hacer a estos 70? Y le dice a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde habían de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ah, no, Señor, ya ahí sí ya no quiero ir. Está muy duro eso, ¿no? Sabe que lo muerde el perro, ¿verdad, hermano? Tenía 12 discípulos a los cuales instruyó con este pensamiento de que tenía que aprender para poner en práctica. ¿Me sigue, hermano? Tenía 70 discípulos también a los cuales instruyó y aprendieron para poner en práctica. El ser un discípulo de Cristo no es algo no es algo estático, no es algo inmóvil, es algo que tenemos que ir caminando. Lo poquito que usted pueda aprender, lo poquito que nosotros podamos aprender, no es para aprenderlo solamente, es para aprenderlo y ponerlo en práctica, ponerlo por obra. ¿Amén? Entonces, en resumen, discípulo griego, estudiante, conocimiento. Discípulo hebreo, estudiante, practicante. ¿Me explico, iglesia? Estudiante, practicante. El objetivo de un discípulo de Cristo no es tanto memorizar las enseñanzas, sino seguir el camino del Maestro. ¿Sabe cómo se llamaban los cristianos antes de que en Antioquía le dijeran cristianos? ¿Cómo le decían? Los del camino. Hasta que llegó un día donde alguien, por burlarse de ellos, le dijo: es que ustedes son cristianos. Lo que quiso decir era que eran Cristos chiquitillos. Claro, lo que empezó como un sobrenombre terminó siendo lo que hoy nos llena de orgullo. Que nos comparen con nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Que nos comparen con Dios, que nos comparen con el Señor Jesús. ¿Sí? Pero al inicio ellos se llamaban los del camino. ¿Por qué los del camino? Porque siempre andaban en el camino. Siempre andaban a los discípulos con el Maestro, caminando de un lado hacia el otro. Entonces, para el discípulo de Cristo, lo importante no es tanto la memorización, hermano. ¿Para qué tanto conocimiento con poca práctica? Mejor lo poquito que aprendamos, pongámoslo en práctica. No, es mejor. Ahora no podemos quedarnos solamente, es que yo aprendí eso. No, hermano, ir aprendiendo día con día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que en el discipulado hay un objetivo, hay una premisa, y no solo en el discipulado, sino en la palabra de Dios. Nosotros tenemos un nivel, nosotros tenemos una meta. Nosotros como discípulos de Cristo, como Cristos chiquitillos, tenemos una meta, un estándar de calidad, donde yo me comparo no con el hermano, no con la hermana, no, yo me comparo, ¿sabe con quién? Con Cristo. Con Cristo. Porque Cristo es nuestra meta. Efesios, vaya conmigo ahí. Efesios capítulo 4. Nosotros acá no competimos contra nadie, hermano. Yo no tengo que ser mejor que el hermano no tiene que ser mejor que mí, nadie tiene que ser mejor que nadie. Efesios capítulo 4, versículos del 13 al 15. Leo para ustedes. Hasta que todos lleguemos, escuchen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 1.
del conocimiento, 2, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, eso tiene un propósito, hermano. El alcanzar ese nivel de crecimiento y de madurez tiene un propósito. No es para jactarse ni para creerse más ni mejor que nadie. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Ves lo que dice el verso 14? ¿Ya lo vio? Para que ya no seamos niños fluctuantes, para que maduremos, iglesia. Para que maduremos y no seamos niños fluctuantes, que hoy sí quiero ir a la iglesia y mañana no. Y hoy estoy peleado con el líder, estoy peleado con la pastora, que ni me llama porque ni le contesto. Para que no seamos niños fluctuantes, cambiantes. Ay, es que hoy me siento tan desanimado, que qué aburrido. No, para que no seamos niños fluctuantes, iglesia. Llegará un momento, eso sí ya no estamos viviendo gran parte de eso, donde la apostasía va a ser de todos los días. Y usted y yo tenemos que saber y conocer la verdad. Conocer y saber la verdad de Cristo. Porque vendrán gente que nos vendrán a hablar de Cristo. Y van a hacer señales, hermanos, dice la Biblia. Harán señales y prodigios. Y aún a los mismos escogidos van a engañar. Cuando le digan, vaya, vea, ahí está el Cristo, ni vayan, dijo Jesús. Ni vayan. Porque eso es mentira. Pero sabe, iglesia, el que no lo conoce, el que no está con Él, el que no vive con Él, no va a saber quién es Cristo. Los abuelos decían, el que no ha visto un altar delante de cualquier horno viejo se persina. El que no conoce a Cristo va a ser engañado. El que no conoce el billete verdadero le va a terminar dando un falso. Por eso nos insisten, ¿verdad que sí? Las autoridades nos dicen, vea, los billetes verdaderos tienen esto, y son así, así, así. Tengan cuidado, porque hay copias buenísimas, hay copias casi perfectas, ¿verdad? Y uno nunca pone atención a eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le dan el billete falso. Uy, ¿por qué no? Sigo leyendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar amplían con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Escuche lo que dice: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Qué dice? Este es Cristo. Auxilio. Esta cosita. Este es. ¿Qué pasó? Sí. No, sí, no. Perdón, hermano. Ahora sí. Ya voy a concluir, hermano. Ya voy a concluir. La visita del doctor es rápida. El objetivo de un discípulo de Cristo no es tanto memorizar, sino seguir el camino de nuestro Maestro. Amén. Gloria al Señor. Si tuviésemos, hermanos, que agregarle una definición más a la palabra discípulo, ya sabemos el contexto que hay entre un discípulo griego y un discípulo judío, ¿verdad? El griego era solamente información para aprender nada más, para cuando debatía con alguien saber mucho, pero el discípulo judío, su misión no era tanto aprender, sino era poner en práctica. O sea, lo que iba aprendiendo lo iba practicando, ¿verdad? Ese es el contexto ahí. Ahora, si a esa definición tuviésemos que
hacerla aún más corta. ¿Con qué palabra podríamos definir a un discípulo? Yo tengo una, pero quiero escuchar opiniones. Imitador. ¿Quién dijo obediente? Karencita, obediente. Mensajero. Hacedor. Hermanos y hermanas, si tuviésemos que definir a un discípulo con una sola palabra, yo creo que la palabra que podemos usar es compromiso. O sea, un discípulo es una persona que está como comprometida. Estamos aquí, hermanos. Dejen los hermanos ahí que revisen los carros. Vean ahí aquí. ¿Qué todos están para allá? Si tuviésemos que definir con una palabra a un discípulo, ¿sabe cuál sería? Alguien que está comprometido, alguien que tiene un compromiso. Él lo sabe, es su responsabilidad, es su pasión, es lo que lo mueve, es lo que lo impulsa, es lo que lo anima. Un compromiso o comprometido. Un verdadero discípulo de Cristo de Cristo, amada iglesia, no teme al compromiso, no tiene temor al compromiso. ¿Sabe por qué? Porque sabe cuál es su camino, sabe cuál es su propósito, sabe cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y no tiene temor al compromiso. Un verdadero discípulo. Piense por un momento en esto, hermano. Piense por un momento. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? ¿Cuál es nuestro máximo ejemplo como cristianos? ¿Cuál es nuestro máximo ejemplo como cristianos? Cristo es nuestro máximo ejemplo. ¿Qué significa eso, que sea nuestro máximo ejemplo? Que debemos buscar ser como Él, caminar lo que Él caminó, hacer lo que Él hacía, hablar las palabras que Él hablaba, porque Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Es nuestro máximo ejemplo, ¿cierto? Y también podemos ver en Cristo la palabra compromiso por todo lo alto, hermanos. Porque si hubo alguien que estuvo comprometido para venir a salvarnos, para venir a dar su vida por usted y por mí, fue Él, fue Cristo. Él se comprometió y dijo: yo voy a morir por ellos, voy a dar mi vida por ellos. Y ellos, póngale usted su nombre. Es nuestro máximo nivel de compromiso. No hubo y no existirá nadie más comprometido con lo que vino a hacer a la tierra que Cristo. Salvarnos, rescatarnos del pecado, rescatarnos del infierno, iglesia. Sí, porque allá caminábamos todos. Para allá caminábamos todos. Ay, hermano, pero usted sí es exagerado, que yo sí, es que yo era muy buena gente. Eso no sirve. Ser buena gente no sirve para ir al cielo, iglesia. La gente no va al cielo por ser buena gente. La gente no va al cielo por ser buena gente, no. Él es nuestro máximo ejemplo de alguien comprometido,
allá en la carta de Efesios, ahorita no recuerdo dónde están, hermanos, pero dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo forma de Dios, dice, no fue como a cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo. Pablo empieza diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Haya pues. Gracias. Hasta cuando trabajamos en el Espíritu. El 5. ¿Listo? Lean, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él no dijo: no, yo soy Dios, que yo voy a hacer para pagar por eso. No, a ver cómo hacen. No, él no dijo eso. Él se despojó de todo eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, vea lo que hizo. Vea lo que hizo nuestro Dios por usted y por mí. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo no tiene temor al compromiso. No tiene temor al compromiso. No lo tiene, hermano. Y si fallo, bienvenido. Bienvenido al club de los que fallamos. Bienvenido a los que fallamos. Todos fallamos, hermano. Y si yo fallo, no importa, dale para adelante. Y si me caigo, no importa. La Biblia dice que si 7 veces cae el justo, ¿qué dice? No importa. Así que, hermanos, necesitamos más compromiso para con Dios. Amén. Necesitamos más compromiso para con Dios, con su iglesia. Necesitamos más compromiso para la labor de la iglesia. Necesitamos más compromiso con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida. Necesitamos compromiso, más compromiso a vivir en santidad. A vivir en santidad, hermanos. Necesitamos más compromiso con la palabra de Dios. No podemos, hermanos, estar en la iglesia y pasar por la iglesia y estar sin ningún compromiso. No se puede. No se debe. No deberíamos, iglesia, pasar por la iglesia sin ningún compromiso. Alguien podría preguntar hoy: hermano, pero ¿por qué tanto compromiso? ¿Qué es la cosa? ¿Por qué tanto compromiso? ¿Sabe por qué tanto compromiso? Hermano, ¿sabe por qué tanto compromiso? Porque sin compromiso no vamos a llegar a ningún lugar. Escúcheme esto. Nunca nadie en la historia alcanzó el éxito sin compromiso. Nunca nadie en la historia llegó a la cima de la montaña por casualidad. Nunca nadie alcanzó el éxito. ¿Por qué? Ay, mira, qué bonito, mira. Alcancé el éxito en lo que hacía. Qué manera, mira, tengo una empresa, tengo carros, tengo dinero, gloria a Dios. Pero esto, ¿cómo yo llegué aquí? No sé, no lo explico. No sé, yo de pronto me vi aquí. ¿Alguien llegó hacia eso? ¿Alguien llegó al éxito así? Alguien que se propuso subir la montaña, de pronto empezó a caminar y dijo: ay, mira, si ya llegué, ya estoy en la cima, ni cuéntame.
No, hermano. Hubo un compromiso. ¿Sí? Muchachos que hoy son profesionales, hoy que están disfrutando de la miel de su trabajo, de su profesión, llegaron hasta ahí por casualidad. Llegaron ahí solamente porque cuando iban al colegio iban al vacilón y se escapaban y no iban a clases y no hacían trabajos. Llegaron hasta ahí, son profesionales hoy por eso. Son profesionales por eso. Hoy usted tiene una familia linda, hermosa, esposa, hijos. Dios lo ha bendecido con casa, con carro, con un montón de cosas. Y usted nada más caminó por la vida sin ningún compromiso y sin pensar en nada y no siendo responsable a nada. ¿Le explico, iglesia? Piense en el ministerio que sea, no sé, el que a usted le guste. ¿Usted cree que ese pastor, que ese predicador, que esa iglesia llegó a lo que es hoy en día? ¿Por qué? Porque nada más ahí iban cuando les daba la gana. ¿Usted no cree que ese pastor pasó por situaciones en su vida, pasó por desierto, pasó por pruebas, pasó por adversidad, pasó por un montón de cosas? Y en todas esas situaciones, amado hermano, hay algo que lo sostiene a la persona. ¿Y sabe cómo se llama? Compromiso. Compromiso. Está comprometido. Quiero comprometerme con Dios porque yo sé que Dios es el que me va a sostener. Me comprometo con Dios porque yo sé que Él es el que me va a dar el poder. Me comprometo con Dios porque yo sé que Él es el que me va a ayudar. Me comprometo con Dios porque yo sé que Él es el que me va a impulsar. Y aunque nadie me anime, yo sé que Dios siempre me va a animar. Amén, iglesia. Aunque nadie diga nada bueno mío, yo sé que Dios sí me va a apoyar. Lo único que me sostiene es el compromiso con Dios. Señor, y como yo te amo tanto, Señor, y como tú has sido bueno conmigo, me voy a comprometer con tu iglesia, Señor. Voy a servir para ti, Señor. No importa si en la iglesia no me quieren dar pelota, nada. Yo voy a servirte, Señor. A donde yo esté, en el trabajo, en la calle, donde sea, yo voy a servirte. ¿Me sigue, iglesia? Porque es que si no nos comprometemos no vamos a llegar a nada. Si no nos comprometemos no vamos a llegar a nada. Si usted hoy se levanta o mañana se levanta y dice, Señor, yo quiero comprometerme a vivir más santidad para ti, Señor. Téngalo por seguro, iglesia, que van a empezar a haber situaciones, van a empezar a verse problemas, van a empezar a ver cosas en nuestra vida que van a querer atentar contra esa santidad. Pero téngalo por seguro que usted y yo podemos y debemos estar firmes y fieles al Señor, que el Señor nos sostendrá. Amén. Cierro aquí, amada iglesia. No sé si van a cantar o tocar algo, muchachos. Que si cierro. Listo, entonces paso para ya terminar con esto. Y eso que está malo es la voz, ¿verdad? Gloria al Señor. Pongámonos de pie, amados hermanos. Lo digo por mí, por lo menos por mí. Dios me ha hablado a mí. Dios me ha hablado esta mañana. Si no hay compromiso, amados hermanos, si no hay compromiso a amar, si no hay compromiso a perdonar, si no hay compromiso a la santidad, si no hay compromiso a crecer y a madurar, no vamos a llegar, amada iglesia. No vamos a llegar a ningún lugar. No vamos a llegar a ningún lugar. Usted seguirá siendo una persona que viene, se sienta y se va. Viene, se sienta y se va. Allá pasaron 3 días, no vino, pero cuando vuelva, viene, se sienta y se va. Y yo estoy seguro, iglesia, que Dios no quiere eso para nosotros.
Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. No lo quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él nos diseñó como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Y la labor, el ministerio, el don, el llamado que Dios te ha dado, nadie más lo podrá hacer si no lo haces tú. ¿Cómo lo haces tú? Dios podrá levantar a otro y hará lo que tú vas a hacer, pero nadie lo podrá hacer como tú lo haces. Nadie lo podrá hacer como yo lo hago. ¿Sabe por qué? Porque somos únicos, hermanas. Somos únicos. Dios nos hizo y nos formó y botó el molde. No quiero a más nadie como Johnny. Gloria a Dios. Pero usted y yo somos únicos. Dios nos hizo y nos formó y nos dio un talento único a cada uno de nosotros. La mano no funciona como el ojo. El pie no funciona como la oreja. La nariz no funciona como el hígado. Cada uno tiene su función dada por Dios. Entonces, si no hay compromiso a madurar, no vamos a llegar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque nadie llega al éxito o a la cima de la montaña por casualidad. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, queremos alabarte, Señor amado. Queremos bendecirte, Señor, y darte la gracia, Dios. Queremos tomar un tiempo, Señor, y poder adorarte, Señor. Poder adorarte y bendecirte, Dios amado, en el nombre